tardes a todos, estamos en una nueva edición de Ley de los datos y la inteligencia artificial, como siempre con el anfitrión número uno, don Ricardo A.S.J. Y hoy día tenemos el honor de estar con la doctora Carol Huyin, científica en el uso de tecnologías de información y comunicación para la dignidad humana. En realidad es un resumen súper resumido del resumen del currículum de Carol, pero de ahí ella nos va a contar un poco más de ella. ¿Cómo está ahí, Ricardo? ¿Cómo estás, Carol? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Me Y, entusiasma dialogar con personas como usted. Ah, qué bueno. Carol está con nosotros desde Melbourne, Australia, ¿no? That's right. En Melbourne, Australia, aquí es tempranito, pero feliz de conectar. Oye, Y Carol. yo por diferente estoy conectado desde Chile. Ah, ¿verdad? No, esa es una cosa nueva. ¡Eh! Hace tiempo, ¿verdad que yo ayer fui a tu casa? Pues, ¿verdad que estás en Chile hoy día? Sí, Oye, pero no entraste porque no, no entré porque Ricardo está en estoy cuarentena. aislado, Oye, cuarentena. para los que nos ven de otros países, hoy día en Chile hicieron 34, casi 35 grados y en algunas partes aquí cerquita hicieron 38 grados de temperatura en grados Celsius. Así que hace un calor en esta ciudad, pero ni te lo imaginas, Carol. Chuta, Wow, wow. interesante. Bueno, contémosle, Ricardo, un poco por qué, cuéntanos tú por qué invitamos a Carol hoy día, que te dejo a ti No, pero la... Carol va a estar con nosotros solamente 30 minutos, así que prefiero que hablemos del otro tema después Ya, y primero focalicemos en lo que hace Carol, que es muy interesante y que tiene que ver con las políticas públicas y la ética eh, en la inteligencia artificial en particular, y en muchos ámbitos, Correcto. incluyendo la salud, tal vez la educación también, Así es. Y también la y parte jurídica. la Mm, parte jurídica. Así que casi de todo, podríamos estar hablando 8 horas aquí. así es. Por qué no nos cuentas, Carol, un poco de dónde trabajas, en qué parte de Melbourne y qué estás haciendo, cuáles son tus proyectos actuales? Por supuesto, yo soy profesora titular de una universidad pública, se llama Swinburne University of Technology, tiene 140 años y se dedica específicamente a ingeniería. Salud se incluyó solamente hace 7 años y ahí es donde estoy como eh, profesora disciplinar de salud digital, en donde da transversalmente a todas las carreras que van hacia el sector sanitario, con un apoyo directamente a investigación y al gobierno australiano. Como tenemos solamente universidades públicas acá en Australia, tenemos todos nosotros como profesores universitarios un rol público muy fuerte y el cual estoy involucrada en la capacidad técnica, identidad digital para todo profesional de salud hoy en COVID-19, ¿no? ¿No hay ninguna universidad privada, Carol? Yo creo que hay alguna pequeña, ¿no? Hay, sí, hay 2 o 3 en Sydney que básicamente están enfocadas en posgrado y obviamente las más famosas, Harvard, Cambridge, obviamente tratan de generar algún tipo de vinculación internacional, pero por legislación, la verdad, el negocio de educación terciaria se lo dejan fuertemente a las empresas públicas, ¿no? Qué bien, qué bien. Y cuéntanos cómo encaja la inteligencia artificial en lo que tú estás haciendo. ¿Algún proyecto interesante donde hayas tenido que ver el impacto ético y legal de la inteligencia artificial? Sí, cuando yo hice mi doctorado hace como 20 años atrás y lo hice obviamente en celulares, fui bien visionaria en mi primer doctorado y después hice un postdoctorado en inteligencia artificial generando un agente que juntaba 53 software en esos tiempos, 2003, 2005, y lo cual me di cuenta que había un conflicto a veces de las instrucciones y generaba peor decisiones en los humanos que ayudar. Entonces ahí es donde me puse muy rigurosa a ver algunos de los algoritmos, el cómo podía generar más errores humanos que facilitar un proceso clínico. Y obviamente mi enfoque era reducir las infecciones, lo cual este agente inteligente capturaba la temperatura dentro de esta plataforma de software que teníamos en un hospital de 1000 camas, y este agente alertaba a la persona que estaba a cargo de las infecciones, y si esa infección era detectada en la ambulancia hacía una desviación a nivel secundario antes de entrar al hospital y potencialmente infectar a las personas. Eso fue muy temprano en mi postdoctorado y de ahí obviamente me acuerdo que visitaba Chile y decía, y esta loca enfermera haciendo inteligencia artificial, y la verdad es que inteligencia artificial existe hace 60 años y como tú sabes, son modelos matemáticos. La verdad es que son tan
transparente si tú lo quieres hacer transparente, pero ahora como tenemos esta transformación digital, industria 4.0, como que ya llega a todos lados y a veces no sabemos de dónde originó ese algoritmo. Oye, Y ahí donde viene, ¿puedo decir algo? pues, Yo le pongo aquí un poquito la parte entretenida de esto. En realidad, la inteligencia artificial no existe desde hace 40 años. La inteligencia artificial no es lo que nos han vendido durante 40 años, realmente. Eso es más o menos porque es verdad, hace muchos años que se trabaja en esto, pues Ricardo, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial es de los años 50, así que en realidad son más de 40 años, Más de 40 años, casi, claro. correcto. casi 50. Pero todavía no es tan inteligente, que yo creo que es lo importante de lo que está hablando Carol. Así que Exactamente. Yo creo que ahí, y obviamente si ustedes ven la filosofía de Aristóteles de la lógica, la verdad es que como seres humanos hemos reflexionado en varias creatividad y obviamente innovaciones que puedan ayudar la conducta humana. Y es por eso que me dedico tanto, no tanto a ver el algoritmo, sino cómo yo capacito al diseñador y al desarrollador para que considere algún aspecto humanos cuando él genere este algoritmo. Ese es mi enfoque. ¿nos puedes contar algún ejemplo concreto para que la gente que nos esté viendo entienda la idea? Porque yo creo que yo te entiendo, pero por ejemplo, si uno ve un ejemplo concreto al diseñador, por ejemplo, ¿cómo un diseñador puede hacer algo que parecía que no estaba bien y ahora está bien? Correcto. Bueno, antiguamente cuando generamos los programas de gestión de medicamentos, tú tomabas una aspirina y obviamente además tenías tú quizás vitaminas que podían servirte por tu propia autodeterminación. Tú decides, sabes que la aspirina me mantiene la sangre finita, entonces voy a tomarlo con una automedicación. Pero cuando tú entras a un proceso formal de medicina, sabemos por evidencia que si tomas tres tipo de medicamentos hay interacciones fatales. Entonces, cuando tú comenzamos nosotros el año 2000 acá con sistema de medicamentos nacionales, y ahí es porque hice mi doctorado, nos dimos cuenta que todos los medicamentos estaban involucrados porque el software nos mostraba de que estaban con multifarmacy, quiere decir multifarmacia. Algunos pacientes tomaban 17 a 20 tablets en medicamento al día. Entonces nos dimos cuenta de inmediato en el mundo digital de que realmente no había nada terapéutico de eso. Entonces, nuestra capacitación a nuestros ingenieros y a nuestros desarrolladores, y bueno, ahí es donde creé mi propio centro de informática clínica, el único en Australia, donde quedamos nosotros con capacitaciones. Ojo, si hay más de 3 medicamentos, hay que alertar al médico de inmediato. Y Y eso, en eso, y eso ocurre porque, por ejemplo, distintos médicos recetan sin saber lo que los otros han recetado. bingo, por la fragmentación del proceso del cuidado. Correcto. Pero una, Y eso es parte Exactamente. del sistema, y eso es parte del problema de todos los sistemas de salud. Así es, pero así es. ahí, Está ahí ustedes tienen un registro de cada fármaco, tienen por ley que cuando un médico da una receta a un paciente determinado, lo ingresa a algún sistema nacional de medicamentos. correcto, está legalizado en todos los países del mundo porque obviamente la Organización Mundial de la Salud ya lo No, tomó y por eso que aquí no. existe una. Bueno, en Chile es obligatorio. La diferencia es que el registro no está compartido y no tiene interoperabilidad semántica. Ah, Pero ese era mi punto. Ese era mi punto, si sí, están es que compartidos. sí, lo que pasa es que a nivel de paper o a nivel físico hay ya fragmentaciones, pero cuando tú no tienes un proceso claro y el algoritmo no tiene un input claro de dónde sale la data, si el dato sale de secundario, ya el algoritmo entra a todo un proceso frágil, pero si el dato es primario, el algoritmo tiene mucho más facultad de mantener esa integridad. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo y bueno, mi doctorado fue acerca de eso, tienes una hoja de medicamentos que es de papel, pero tienes una tercera persona que entra esos datos, ya tienes riesgo de más errores, porque la fuente primaria ya se perdió. Y es por eso que nosotros nos dedicamos a su estudio y sobre todo en políticas públicas, en decir, ojo, no significa solamente escanear un documento o subir con terceras personas, tener digitadores, subir los datos, sino que generar un pensamiento digital y un desarrollo integral hacia la seguridad del paciente. Bueno, eso, Ricardo, eso es un poco lo mismo que pasa o que ha pasado aquí en Chile. ¿Te acuerdas que los primeros días del COVID nosotros nos reíamos un poco
tratando de llevar un poco mejor la cosa, de cómo eran ingresadas los diagnósticos de los pacientes con COVID, escritos a mano, que llegaban a la funeraria, y bueno, y en todo ese proceso, bueno, ya sabemos, ¿cuántos fueron los pacientes que se perdieron con COVID? ¿Cuánto eran en algún momento? Hubieron de casos miles y de fallecidos creo que eran 550. Y eso en parte fue porque había un sistema paralelo que era manual y que no consiguió escalar cuando hubo digamos, el pic de casos. Es decir, hasta un cierto límite se puede hacer manual y después ya uno explota. Y también eso también pasó en los laboratorios que hacían los tests, porque hubo momentos que habían 3 semanas de retraso en los tests. O sea, estaba todo colapsado, todos los sistemas colapsados y lamentablemente, claro, no estamos haciendo un programa de COVID, pero ahora también estamos viendo, por ejemplo, Claro. 93% de camas críticas están ocupadas. Estamos sobre el nivel que queríamos estar, que era 85% el que puso el mismo Ministerio de Salud para en el paso a paso retroceder. Ahora estamos muy cerca del colapso, así que si seguimos como vamos, en 4 o 6 días, lamentablemente va a haber un colapso y espero que eso no ocurra, que haya algo que cambie la historia. Y ¿Qué eso significa, también, perdón, claro, qué significa colapso en estos términos? Que las personas van a morir sin ninguna atención digna. Así es. sí, claro, o sea, si no hay camas Mm, críticas es un problema, no solamente para las personas enfermas de COVID, también para otras enfermedades, y claro. ese es el Bingo. problema principal, que es la sindemia que se ha dicho, que son varias epidemias juntas, algunas son humanas y otras la mayoría son humanas más un virus. Correcto. Bueno, en Chile, Y, y Ricardo, bueno, por quería favor. preguntar, y en el tema COVID, ¿te ha tocado trabajar en todos estos temas junto con el COVID? Porque en Australia también no ha sido tan grave, pero también ha habido, sobre todo en Melbourne, brotes importantes. Sí, muy importante las olas que vivimos el año pasado, bueno, en una ola totalmente inesperada, 700 adultos mayores. Aquí han muerto 909 personas a nivel nacional, pero 700 de ellas fueron adultos mayores por un mal manejo de datos y un mal manejo de workforce. Entonces, me tocó, fue un año muy, muy intensivo para mí, un proceso de aprendizaje muy profundo, porque al mismo tiempo yo soy profesora, entonces tuve que educarme fácilmente y extremadamente en conectivismo, lo que significa es una pedagogía digital, lo cual tuve que enseñar algunos procesos clínicos en línea para procesos que generalmente son en face to face, sobre todo para traer a los médicos y a las enfermeras que estaban ya jubilados a tener una actualización de procesos clínicos, ya sea intubación, manejo respiratorio. Bueno, la verdad es que movimos más de 357 personas con 100 docentes en línea alrededor de Australia y obviamente desplegar apoyo de autocuidado, porque realmente la mayor herramienta que tenemos hoy es autocuidado y autocuidado es un gatillo a ese ser humano decir, ojo, no necesitas un certificado de la universidad o de alguien que te diga que tú eres inteligente y puedes prevenir. Y eso en Chile no existe. Y bueno, acá en Australia por eso no tenemos 20.000 muertos, tenemos solamente 900 nuevos, porque la comunidad entendió y todo nuestro sector de educación superior salimos a la calle y teníamos que estar ahí capacitando los consultorios, capacitando todo, decir, ojo, este es un cambio de paradigma, estamos en recesión económica y aquí salimos todos juntos. Carol, Y resultó, Carol, a pesar de que nosotros hablamos de Australia como si fuera algo así normal, Australia en realidad para muchas personas es un continente, es extenso, tiene una gran cantidad de habitantes, tiene ciudades que están muy alejadas unas de otras, pero hay ciudades con millones de gente. Australia no es Uruguay y no es Tailandia, que nosotros a veces decimos mantener el virus controlado en Uruguay o en algún país chico es más fácil, pero Australia es gigantesco, ¿no? así es 25 veces más grande que la verdad es que Chile y obviamente 24 millones de personas. Hay una brecha enorme cultural. A mí hay una, la verdad es que aquí no está la empanada, no está la cueca, a veces uno se Mm. pierde mucho la identidad, tenemos mucho suicidio de niños. Es una dificultad enorme también vivir en Australia, lo que no tiene de alguna forma esta cohesión nacional y que yo por eso amo tanto a mi país de origen, porque hay una identidad, sin querer queriendo, yo creo que a pesar, con mucho respeto lo digo, pero quizá hay menos muertos, pero hay una desintegración enorme en la comunidad acá. ¿Por qué? Porque el COVID-19 significó tener mucha gente, cerraron la frontera, hay muchas
familias no unidas. La verdad es que hay un desconcierto si esto no está afectando a todos los países. 200 países están en crisis económica existencial. Sí, bueno, para que la gente sepa, Australia ahora ya tiene casi 27 millones perdón, 26 millones de personas y es casi tan grande como Europa. Son, si me recuerdo Correcto. bien, como 8 millones de kilómetros cuadrados por lo menos. Así que Así es, es como tener Chile, pero en un continente entero. Así que así es. es muy grande. Yo he estado en muchas partes de Australia, desde el Brisbane hasta Perth, y conozco bastante. Me falta todavía conocer Adelaida y Port Darwin, y ahí estamos con Oye, todas pero las provincias en territorio Ricardo, distinto. Tasmania, y conozco Tasmania. son como países distintos cada ciudad en Australia. ¿Ah? Sí, sí, son bastante distintos. Pero yo creo que es muy claro que la costa este es bastante uniforme y lo que pasa es que hay un desierto gigante que está casi deshabitado. Es decir, no sé, por lo menos unos Correcto. 5 millones de kilómetros cuadrados no tiene nadie. Está vacío. Y los No, aborígenes. Los aborígenes. aborígenes, bueno, ahí tenemos una deuda nacional enorme y bueno, con mi trabajo yo hago mucha ciencia indígena por ley. Todos los profesores universitarios tenemos que tener ese reconocimiento a los dueños de la tierra y he tenido que aprender mucho. El año pasado tuve que hacer hasta un diplomado acerca de esto porque tengo que transmitir eso a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, Fascinante, sí, hay historias terribles que mucha gente tal vez no conocen, que les quitaban los niños a los sí. aborígenes, se los ponían a una familia blanca como para integrarlos, y eso solamente creo que hace muy pocos años finalmente pidieron perdón por eso, ¿no? 2008, sí, 2008, o sea, hace dos la años, generación perdida. Sí, la generación perdida por fin pidió permiso por haber, digamos, raptado niños, o sea, sí, un sí. estado que raptó niños. Violencia total a las familias indígenas. Hay, Sí, sí, hay documentales muy interesantes de la generación perdida si lo quieren ver, pero son sí, historias que la gente sí. no conoce. Usted uno dice, se sorprende, un país tan desarrollado, ¿cómo pudo hacer eso, no? Ahora, digamos, seamos francos, es una historia que nadie quiere contar. O sea, ojalá mantenerla lo menos conocida posible. Sí, pero esto tiene que ver con un tema que lo trabaja Carol y que también me interesa mucho a mí, la Claro, ética. La claro, claro. ética que se ve, por ejemplo, hablando del COVID, que se ve en Chile, si hay oferta de vender test falsos, es porque hay demanda de esos test falsos, y que no solamente Bingo. el problema de ético es el que los hace, sino que también el que los compre. Si los compran más caros, son gente que tiene más dinero. Entonces es una cosa que es como la corrupción, va metiéndose, 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 y al final es muy difícil sacarla. Correcto, yo creo que, y ahí donde viene lo fascinante de inteligencia artificial es que está siempre observando la conducta humana. Entonces, cuando uno observa la conducta humana por estos neural pathways, tú sabes que hay ciertos aspectos patológicos y eso me facilita a mí ser profesional de salud, porque hay ciertos comportamientos que te pueden predecir. Y eso mismo hacemos con los patrones y sobre todo cuando ya comenzamos a deep learning, cuando empezamos a ver cómo esto se autogestiona, también se pueden replicar algunas malas conductas. Y es por eso que para mí es súper importante involucrarme en este trabajo porque las empresas están muy comprometidas a poder usar la inteligencia artificial para generar mercado. Pero hoy sabemos, desde abril del año pasado, the World Economic Forum hizo un reset, un llamado donde la empresa no es el centro de la economía, sino que es la persona natural. Y ahí donde los algoritmos tienen que tener la capacidad, y obviamente hablan de neuroderechos en Chile, son bien creativos los políticos, pero cuando no hay evidencia científica detrás, nuevamente vamos a hacer más daño a la dignidad humana que aprovechar este proceso creativo de hacer las cosas con ética y generar oportunidades para todos. Sí, Ayer, de hecho los neuroderechos son los mismos derechos humanos, así que ya existen. pero Bingo. hay que vender algo en la historia, por Ricardo, si no vamos a desaparecer. Esas personas que están hablando de los neuroderechos, es gente que necesita estar en los medios, en los diarios, necesitan. Hay gente que necesita tener cierta influencia, porque como dice Carol, que hay un problema ético en este país, yo siempre lo he dicho. Nosotros tenemos un problema que somos, de cierta manera, como somos un país neoliberal, las políticas no las dirige el Estado, las dirige la empresa, el sector económico. Entonces, cuando a las empresas les interesa levantar ciertas cosas, no hay un gobierno, un Estado tan fuerte para oponerse. Y además no tenemos una sociedad civil preparada, en este caso, para hablar, por ejemplo, de la inteligencia artificial y poder
oponernos a ciertas cosas. No hay una organización, en general hablo, ¿ah? Yo, una de las cosas que así como digo en broma, pero que me gustaría que existiera con respecto a lo que tú dices de, digamos, de manipulación, esas pequeñas manipulaciones digitales que existen, es que tuviéramos un robot pequeñito que es como un Pepito Grillo aquí, un robot de verdad, un Pepito Grillo, que tiene dos funciones. Una es decirte qué es lo que está haciendo otra persona para manipularte, ya sea un sistema de software o una persona, y te dice, mira, en este momento esto te está diciendo, tienes que verificarlo porque no sé si es cierto, o esta es una noticia falsa, etcétera. Pero también es tu conciencia y te dice, este momento acabas de ser sexista. Lo que dijiste no era correcto, no era cierto, mentiste. O por Claro. último, te lo diga después, como mira, ven para acá, tengo el informe diario, estás empeorando, ¿eh? Cada vez estás más sesgado en tus acciones, ¿no? Te pones más machista, más racista, más homofóbico, O menos más también, xenófobo. po. No sé cuánto va a durar el robot vivo, pero sería muy útil porque muchas veces Sí. todos estos problemas tienen que ver con ser conscientes de ellos. Es solamente conciencia. Las personas que quieren cambiar, cambian. Y las que no quieren Pero cambiar, no cambian. les pongo un ejemplo. Ayer la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile junto a Entel lanzaron el primer espacio 5G de Latinoamérica. Las Condes, Providencia. Les quiero contar a mis amigos que no lo saben que para usar 5G hoy día hay que tener un teléfono que cuesta más de 1 millón de pesos. Sí, es verdad, eso cuesta eso. Lo vi y quería preguntar. ¿Sí? ¿Cuesta tanto? El más barato cuesta 720.000 pesos. Sí, sin contar importación y todas las cosas. Porque son los iPhone. No, si tú tienes un teléfono de 100.000 pesos, de 200.000 pesos, yo le voy a poner precio, pero no te puedes conectar. Hoy día ese 5G que armaron en Providencia para las Condes es para los súper ricos. O para gente que gasta plata en teléfonos de 1 millón de pesos. Yo la verdad no creo que sean muchos. Por lo menos hay que reconocer que son coherentes, porque si lo hubieran hecho en un lugar que no se puede comprar teléfono, Claro, sería un, prácticamente un un 5G. desperdicio. Sería un desperdicio. O sea, Oye, Caro, algo que me interesa también a mí, ahí en Australia yo he leído algunas cosas, le ha costado también el tema de la integración digital, ¿ah? Que a pesar de ser un país del primer mundo, tiene muchas áreas donde no hay esta capacidad de acceder a internet, hay algunos lugares más rurales que hay que estarle haciendo programas de conexión. ¿Cómo han solucionado eso? ¿Lo has podido ver? Sí, por supuesto, pero también te puedo dar una perspectiva muy técnica. Yo creo que a nivel de cambio paradigma, yo creo que todo ser humano debería tener acceso a espacios digitales, no hay duda. Sí, por supuesto. Pero cuando tú lo ves a nivel filosófico, que técnicamente a todo esto tú puedes, también yo lo hice muchas veces en mis misiones del Banco Mundial, llevé lo que se llama hotspot, tenía un maletín que lo adquiríamos en Canadá y llegamos a la comunidad, adquiríamos todos los datos, sobre todo para mortalidad materna y capacitación, y después me llevaba los datos. La verdad es que de ahí aprendí mucho en los 70 países que tuve que visitar físicamente, que hay algunos aspectos que realmente el espacio digital no debería llegar, que le llamamos nosotros a nivel de ciencias indígenas, son los lugares sagrados. Por ejemplo, la comunidad maya en Toledo, en Belice, yo no tenía idea que el hombre es el que cuidaba al bebé. Uno tiene todos estos prejuicios, ¿no? Pero en ujú. el terreno, la mujer es la que iba a buscar las papas, cuidaba el terreno, y la verdad es que la madre tierra tomaba un honor más importante de alimentación, mientras que el protector de este bebé era el hombre. A mí me llamó mucho la atención porque hay ciertas cosas sagradas de la cultura humana que el mundo digital nunca debería meterse. Y eso un poco, yo creo que estamos llegando a ese balance. Llegamos como al libertinaje, ¡guau! Salió todo Norteamérica, dominó, pero ahora viene China. Yo he visitado 7 veces China y por mi trabajo he tenido que estar, porque varios de mis estudiantes de doctorado y magíster vienen de China. Ese era, porque también está cambiando ahora, nuestro gran mercado educacional de Australia. Los chinos se venían a estudiar acá. Entonces, en ese aspecto yo creo que llegó el momento de equilibrio. ¿Queremos llegar tecnológicamente a todo el mundo? Sí, pero hay ciertos lugares que deberíamos mantener sagrados. ¿Por qué? Porque el libertinaje, cualquier ingeniero que no entienda el contexto puede generar un algoritmo y la verdad es que se desintegra la comunidad. Y hoy es lo que vivimos hoy. No sé si ustedes saben, pero los últimos estudios científicos, la actividad económica más efectiva en el mundo es cibersex. Y acá Ah, en por Australia hicieron, supuesto, por supuesto. hace 3 años hicieron un estudio por una explotación uh,
infantil, y analizaron las tarjetas de crédito de 5 bancos australianos. Lo que más llamó la atención, que tenía mucho algoritmo de difusión, todo lo que hace una empresa para poder llegar a las comunidades, pero tenían el promedio de gasto en línea era para pornografía infantil en Asia. Y un ejemplo que llamaba mucho la atención era de una dueña de casa de 29 años que pagó $10 a un niño filipina para desnudarse. Y eso llamó la atención porque incluso mujeres llegan a tener a este mercado porque es tan fácil accesible. Entonces de ahí nació el Ministerio de Ciberseguridad. Y de Y ahí hubo nació, castigos para esas personas que compraron. sí, están totalmente en un proceso. Bueno, ahora yo creo que Australia está más monitoreada que nunca con el COVID-19. Gracias al COVID-19 las legislaciones cambiaron tan rápido que ahora todos podemos ser vigilados y perdieron algunas libertades también. Y ahí nació el año pasado el Ministerio de Ciberseguridad, que lo ven con Defense. Ahora nació como, y los primeros que demandaron fue a Google y a Facebook. Entonces somos el primer país que demanda a Google y Facebook para generar una equidad australiana, sobre todo los periodistas, con todas sus asociaciones, pusieron también toda la evidencia en cómo mataron los negocios de periodismo en las zonas rurales Sí, pues. de Australia. Entonces, Ahora, es, sí, no, perdón, no, para terminar otro tema que tocaste me interesa mucho porque no sé nada del tema, esto de los lugares sagrados. Lo que tú dices es que hay regiones que no deben tener internet o hay personas que no deberían tener internet. Solo hay para, regiones, sí, hay regiones que no deberían tener internet, y hay porque de personas alguna, también, y personas sí, también. hay personas también que deberían mantener offline, sobre todo para el resguardo de los valores de esa comunidad. Ya, Ah, pero cuando uno tiene un derecho, siempre el derecho es opcional. O sea, una persona puede decir no usar. bingo. Sí, lo que pasa es que El hay problema ciertas son las regiones. áreas, El problema son sí, las regiones. sí, hay áreas, por ejemplo, que hay muchas montañas. Yo visité varias partes del Perú y la verdad es que están ya básicamente a una altura y tú ves trabajadores tratando de poner torres. Pero cuando vas a Bolivia le hacen un dish, que los chinos están muy metidos ahí, satelital. Pero también nuevamente tú puedes tener grandes dish, pero resulta que cuando ves al niño, él está sangrando por no tener acceso a un dermatólogo, pero sí el dish está llegando a la empresa. Entonces ahí es donde está la equidad digital, donde tú tienes que tener una política bastante clara que llegue a por lo menos simétrica a algo, ¿no? Que es la dignidad humana. Bueno, Tal vez lo que estás diciendo, perdón, solo para terminar el tema de lo que estás diciendo, porque también me recordó otra cosa que yo he visto, es que tal vez el hecho de tener una oportunidad es perjudicial porque tú eliges esa oportunidad de tener, por ejemplo, internet en vez de tener el dermatólogo. Y recuerdo las favelas en Brasil que tienen estos discos satelitales, pero viven en la miseria. Entonces, cuando la gente no tiene la educación entre elegir, entre tener televisión por satélite o salud, ese supongo que es el problema. Ahora, ¿cuán paternalistas o maternalistas tenemos que ser? Yo creo que más que eso, yo no sé si tú sabes mi historia, pero mi historia, yo nací en extrema pobreza, nací en La Legua, viví por 21 años con experiencias fuertes, visitaba toda la semana la cárcel para visitar a mis primos, viví alrededor de drogas, alcohol y armas, y eso es una realidad. Hoy con mucha calma te lo digo porque viví quizás 30 años haciendo terapia y tuve la facultad de generar mi propia familia. La única herramienta de poder tener una sensatez y quizás llegar a una ética interna, porque la ética es interna, la moral es externa, Uh -huh. es educación. Y esta educación que yo viví hoy es en entornos digitales, se llama conectivismo mediante la autoformación. Tú es como una triga, es como un paso mágico. En mi caso, no sé si ustedes saben, yo en 1988 en Chile saqué 381 puntos en la prueba de actitud. Toda puerta se me cerró de por vida en Chile. 10 años más, esa misma persona estaba haciendo un doctorado en la universidad número 1 de Australia. Explícame cómo en 10 años mi cerebro, que valía basura en Chile, llega a un doctorado. La única diferencia es educación y te lo digo de corazón, con, me sentí amada por el estado de Australia. Me sentí amada. No me rechazaron por no tener ojos azules, no me rechazaron por haber nacido en La Legua, no me rechazaron por querer tener un papá alcohólico, no me rechazaron por ser hedionda, qué sé yo.
Pero Sí, Chile es un la país, la igualdad de oportunidades, que es lo que claro. uno debe. Igualdad. Oye, Nada, nada más. quiero contarle algo para que no se me pase. ¿Ah? Nosotros con mi gran amigo querido Pedro Huichalaf recorrimos muchas zonas del sur de Chile donde se pusieron antenas. Bueno, en algunas comunidades mapuches se llegó a algún acuerdo porque la, las comunidades mapuches no quieren tener antenas donde hay cementerios que los consideran sagrados y los sacan de los cementerios. Bueno, tú sabes, los colegios necesitan conectividad, o sea, hoy día un colegio de donde sea necesita conectividad, entonces se llegó a algunos acuerdos ahí, se corrían las torres, se sacaban de algunos lugares la fibra y bueno, lograban tener conectividad a algunos colegios de esta zona sin tener, ensuciar, digamos, estas zonas sagradas del pueblo mapuche. En Australia son las 7 de la mañana, Carol. ¿Tú vas a trabajar ahora? ¿Vas al colegio? ¿O No, es más tarde, ¿no? qué hora es? Son las 9. Sí, yo tengo que comenzar ahora, que son las 9 de la Las mañana, 9 y son tengo que, 22 horas. sí, son 20, 14 12 horas de horas. diferencia. Y en ese aspecto, obviamente tengo 300 estudiantes que tengo que gestionar y además contratar profesores para poder lograr deliver todo este entusiasmo, porque salud digital, la verdad es que se veía como una especialidad, pero hoy estamos implementando en todo nivel, desde la autogestión con un sensor hasta, obviamente, nanotecnología que se usa mucho a nivel terciario. Entonces, es un rango bastante amplio. Nosotros inventamos ese término salud digital cuando nadie nos compraba en el Banco Mundial el concepto de informática en salud, Health Informatics, Medical Informatics, del año 52 que estamos haciendo investigación. Yo pertenezco a una academia científica que está ubicada en Ginebra y nadie nos compraba, pero como siempre había que hacer marketing, hacer periodismo, y salud digital nació. Desde que lo empezamos a llamar salud digital, 150 países tienen legislaciones, Chile tiene un departamento de salud digital en el ministerio, todo es política y recursos, y ahora estamos ya con cursos, maestrías y doctorado de salud digital, Carol, pero para nosotros no es nada nuevo. cortito, en Chile se ha hablado mucho que con el 5G se van a poder hacer operaciones a larga distancia y que la gente del sur de Chile va a poder ver radiografía del centro. ¿Tú crees que eso se necesita un 5G, una nueva conexión para tener esta salud digital a distancia o ya se está trabajando en eso? ¿Cómo es el asunto Ya actual? todo tiene que ver con velocidad dependiendo del rango 3G, 4 y 5G. A mí Ya. no tengo por qué explicar la tecnología, todo se acerca de velocidad. Ahora, no hay duda de que puede acelerar efectivamente algunos procesos sanitarios, pero tecnológicamente se puede hacer igual y todo de alguna forma hoy tiene un proceso de comercialización, el 5G, y que tiene que vivir como, no, como toda nueva tecnología. Para mí el Claro. impacto es positivo más que negativo. Sé que hay algunos efectos, igual cuando salió el microondas, tenemos que tener la capacidad como investigadores de generar beneficios y limitaciones, pero yo soy pro tecnología con una ética digital. Nosotros tenemos que ser creativos, así que no me niego a nada. Bueno, yo prefiero usar 10 horas menos, así que son 19 menos 10, 9 y sumarle un día. Así que ahí llegamos a la misma hora. Es más fácil. Tú no estás hablando del futuro entonces. ¿Nos puedes decir algo de lo que va a pasar mañana? Que nosotros no sabemos todavía. Yo creo que lo más importante del futuro, y obviamente hoy, hoy es tiempo de poder ser creativos y resguardar sobre todo el rol de las mujeres en algoritmo. Si no somos capaces de capturar en nuestro equipo de desarrollo mujeres, bueno, va a quedar retrasado y no va a entrar a la industria 4.0. Así de Muy simple. importante. Sí. Sobre todo Eso sería, yo sería incluso más drástico. Yo prefiero para hacer un sistema de salud solo mujeres, porque seguro que va a ser más empático el sistema. Sí, Así que así es. así. Ha sido un placer, me tengo que ir, me están igualmente. esperando el equipo, pero ha Vaya a sido un trabajar nomás, Ok. Carol. Muchas gracias. Gracias a todos. adiós. Chao. Chao. Oye, Ricardo, bueno, nosotros tenemos que, en algún momento vamos a predicar con el ejemplo. Yo creo fielmente que los equipos tienen que estar formados mayoritariamente por mujeres. Y nuestras entrevistas generalmente tenemos mujeres, así que también no está bien con Bueno, eso. ¿Ah? si alguien no se ha dado cuenta, es paridad de género.
semana Sí. por medio de una mujer y viceversa. Así que la semana pasada fue Alejandro Barros, hoy tuvimos a A Carol Carol, pero Ulin. la próxima semana vamos a tener una multitud, Multitud. pero eso lo vamos a dejar como sorpresa. La ¿Lo próxima vamos a dejar semana como vamos a tener sorpresa? multitud. Oye, Ricardo, llevamos varios días en el periodista, en las redes sociales, hablando sobre el encuentro de la sociedad y tecnología en su versión número 12 y que este año va a estar dedicada a la inteligencia artificial. El año pasado, ahora ya puedo decir que fue el año pasado, nos adelantamos un año y hablamos sobre el tema de las redes sociales que hoy día explotó. ¿Te acuerdas que lo hablamos un año de anticipación, muchas de esas cosas? Mostremos a la gente el programa. Yo se lo Mostrémosle, muestro, muéstralo usted, por yo favor. se los comento. Yo lo muestro. Sí, te voy. Ah, no, espérate, tengo que darte permiso. Yo. Sí, tiene que darme permiso. Compartir pantalla, ya. Ahí está. Y esto ya lo hemos publicitado en las redes sociales, Ahí pero aquí está. está, es el 12º Encuentro Sociedad, Tecnología y la Información. Claro. Este encuentro fue algo que empecé yo el año 2000 y lo hice por 10 años hasta el 2009. Ya después, como ya no estaba en Chile, era más difícil hacerlo. Y gracias a Daniel el año pasado lo retomamos. Y ese fue el número 11. Y ahora este año estamos haciendo el 12 y cada año es un tema distinto. Este año el tema es el impacto de la inteligencia artificial y me gustaría compartirles la agenda que está muy interesante. Después de una presentación inicial para poner en contexto lo que vamos a hablar mía, va a estar Andrea Rodríguez de la Universidad de Concepción, que va a hablar de la política chilena de inteligencia artificial, que está en este momento en discusión. Hasta el 27 de enero se pueden aportar comentarios al Ministerio de Ciencia. Una política muy criticada. no, no. Hay cosas buenas y cosas malas, como después vamos a tener Marcelo Cabrol, que es el gerente de área del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo de un proyecto que se llama FAIRLAC, que es el uso justo de la inteligencia artificial en Latinoamérica y el Caribe. Y él va a hablar de quién le tiene miedo a la inteligencia artificial. Y ese es el título de un libro que va a salir publicado del BID en la próxima semana. Así que vamos a ser los primeros en escuchar sobre ese libro y que justo hoy día me llegó una versión preliminar y ¿En español? compartí en español para que lo vean. Así que va a ser, yo lo vi, me pareció muy interesante. Mándelo, mándelo. No lo puedo mandar, o sea, me Sí, lo mandaron por la condición de que lo van a poner público después, así se que lo no hay voy a. problema. Oiga, tenemos varias No, sí, pero sigamos en novedades. orden, Sí, sí, vaya, sigamos en dele. orden, sigamos en orden y vamos a ver las novedades. Después tenemos a Gina Matthews. Gina Matthews es una investigadora de la Universidad de Clarkson en el norte de Nueva York. Trabaja en temas de seguridad, es una experta en temas de seguridad, pero también ha trabajado mucho en temas de justicia de los algoritmos y es compañera mía en el Comité para Tecnologías, para Políticas Tecnológicas de la CM, que es la asociación más grande de computines del mundo, que comenzó en Estados Unidos, son más de 100.000 personas, y nos va a hablarlo de un ejemplo particular de la justicia, que cómo controlando algoritmos de plataformas se puede discriminar a personas. Luego tenemos a Jorge Pérez de la Universidad de Chile, que todos ustedes lo conocen, uno de los expertos en Deep Learning, en redes neuronales profundas en Chile, donde va a hablar cómo procesó todo el trabajo que hubo sobre la constitución futura en el gobierno de Bachelet usando procesamiento de lenguaje natural. Luego vamos a tener una sorpresa que tiene que ver con también el próximo Late, que es el lanzamiento de Optia, que lo va a hacer Daniel Saror, una abogada experta en privacidad de datos. Que también ha Y estado acá. también estaba comprendiendo con nosotros. Yo lo voy a dejar como una sorpresa. Pueden ver en el sitio web qué significa Optia, pero dejémoslo como sorpresa. Y luego vamos a tener un panel que se titula El futuro de la inteligencia artificial. Siempre hay una discusión y lo conversamos, por ejemplo, con Ramón López de Mántaras sobre esto de la inteligencia profunda o la inteligencia menos profunda, y él va a ser uno de los panelistas, junto también a Gina Matthews, Álvaro Soto, de la Universidad Católica, una de las personas que más sabe de inteligencia artificial en Chile, y también hemos invitado a Sangeeta Narayan, que es de la empresa Odd Industries, que ha tenido mucho éxito en el tema de reconocimiento de imágenes en la construcción. Es una empresa chilena, pero aunque ella es de la India, trabaja en una empresa chilena. Pueden ver también que hay paridad de género en el programa.
y también Sí, diversidad, y también diversidad geográfica. claro, mucha diversidad geográfica. Oye, contemos también, Ricardo, que esto va a ser un programa de televisión, desde un estudio de televisión, lo vamos a hacer a 4 cámaras, va a estar desde primer nivel y le tengo un par de sorpresas a la gente. Va a ser transmitido en directo en el periodista en la mañana a través del periodista.cl. En la noche, a las 8 de la noche, va a ser retransmitido por el canal de televisión de la Universidad de Santiago, que ellos están al aire en televisión digital abierta, así que el que lo pueda ver en la mañana lo va a poder ver en la noche y va a tener una segunda retransmisión en la radio TCX, que es una radio dedicada a la divulgación científica con la que hemos hecho un acuerdo y les vamos a entregar el contenido para que también lo pueda. La idea es que lo vea la mayor cantidad de gente y pueda entender y conocer cosas para no expertos de la inteligencia artificial. También tenemos diversidad política. Tenemos diversidad de todo tipo. El segundo día, la segunda mañana del martes 26 de enero, empieza con el senador Ken Pugh, que nos va a hablar de la experiencia chilena respecto de la inteligencia artificial. Luego tenemos una eticista europea que fue una de las cofundadoras de Algorithm Watch, uno de los primeros ONGs que se dedicó a verificar que los algoritmos no estaban discriminando a las personas, Lorena Jaume Palazzi, que nos va a hablar desde Alemania, sobre un tema que yo he aprendido con ella, que es el colonialismo normativo, sobre todos los sesgos que tenemos los occidentales sobre los estándares técnicos y éticos. Y esto tiene que ver con lo que habló Carol, por ejemplo, de los indígenas, de otras culturas, de otras religiones, que no tienen por qué compartir esta cultura dominante que viene de Estados Unidos. Luego tenemos a Carlos Araya de Magrina Abogados, que nos va a hablar de la legislación chilena en temas de datos. Luego una pausa, tenemos otra primicia. ¿Quieres contarla tú, Daniel? Sí, pues va a estar Mark Surman, que es el director ejecutivo de la Fundación Mozilla. Si alguien no conoce la Fundación Mozilla, son los encargados de mantener el navegador browser Firefox, que se ha mantenido durante harto tiempo, ha estado en un market share del 20%, hoy día creo que todavía sigue estando en el 20%, le hace pelea fuerte con Chrome. Bueno, y la gracia de Firefox es que ellos están generando políticas éticas y es para generar inteligencia artificial confiable. Bueno, y ellos también hacen un navegador ético porque no recolecta datos, bueno, y hay todo ahí un uso ético de la Internet. Es algo que siempre ha trabajado Mozilla. Así que Mark Surman y ellos nos van a presentar un documento que se llama Creando una inteligencia artificial confiable. Un documento que no han presentado nunca, solo está publicado en la web de ellos, pero nunca lo han presentado. Así que va a ser un momento más o menos de estreno mundial para este documento que se llama Creando una inteligencia artificial confiable. Y esto nunca lo he presentado, de contarle, porque lo acaban de publicar el mes pasado. Por eso Claro, vamos a ser los primeros, de casualidad, vamos a ser los primeros. lo publicaron exactamente el 20 de diciembre y yo en un gran acierto le dije a mis amigos de Fundación Mozilla si querían presentarlo y dijeron que sí, cosa que nunca pensé que iba a pasar, pero lo van a presentar aquí con nosotros. En pedir nunca hay engaño. En Así que pedir nunca hay engaño, muy bien claro. hecho, muy bien hecho. Luego está Catherine Muñoz, que va a hablarnos de la regulación de la inteligencia artificial, otra excelente abogada como Daniel. Y luego tenemos a Matías Arangui de la Universidad Católica, que nos va a hablar sobre inteligencia artificial, información y finanzas. Claro. Cómo Elon Musk puede generar tanto ruido en el mercado bursátil. Que Oye, es, si no sabe la historia de Signal, que dijo, cámbiense a Signal, claro, y uff. un montón de gente compró acciones de una pequeña empresa tejana de salud que se llamaba Signal, pero no tenía nada que ver con Con Signal la app, y subieron las acciones como espuma, 563% subieron. subieron y luego bajaron, pero igual ahora creo que vale el doble que antes, si debieran darle una comisión a Elon Musk por haber subido el precio de la compañía. Oye, la gracia de Matías que él nos va a contar el método financiero que usan en China. Él lleva varios años estudiando en China, es su doctorado en la Universidad de Shanghái, en la Universidad de la República Popular China, en Shanghái, así que nos va a contar de primera fuente cómo manejan la inteligencia artificial los chinos, que es una historia espeluznante y que es verdad. Eso es porque a mí me sorprende cada vez que él cuenta, digo, esto no puede ser, pero sí, sí lo es. Bueno, y vamos a terminar con
con un panel sobre los desafíos éticos, que tiene que ver también con lo que estábamos conversando con Carol. El moderador va a ser Oscar López, y los panelistas son María Paz Hermosilla, Marcelo Adolfo Ibáñez, que dirige El centro COPLAB. el centro de gobierno público que tienen en la Universidad Adolfo Ibáñez. Como pueden ver, también hay diversidad de universidades, tanto privadas como públicas. Después vamos a ver también en ese panel Pedro Huchalaf, que fue subsecretario de Telecomunicaciones, que tiene un centro de ciberseguridad en la Universidad Mayor. Va a estar Lorena, como ya le dije, experta en ética, y también va a estar Cristina Pombo, que ya la tuvimos en este programa, que también trabaja en el BID, en esta iniciativa FAIRLAC, que es el uso justo de datos y algoritmos en Latinoamérica y el Caribe. No sé si la gente sabe, pero cuando se habla del Banco Interamericano de Desarrollo, no incluye Estados Unidos y Canadá, solamente incluye Latinoamérica y el Caribe. Pero está en Washington porque es un lugar neutral y también te recibe financiamiento de Estados Unidos, por eso está en Washington, porque yo creo que hay mucha gente que piensa que el BID también incluye Estados Unidos y Canadá, y por ahí hay un pequeño sesgo. Digamos, consideraron que Estados Unidos y Canadá no necesitan ayuda para desarrollarse, lo que en parte es cierto. Oye, y ellos eligieron Washington porque la consideraban una ciudad muy segura, que nunca iba a pasar nada. Pero supongo que lo hicieron lejos, la oficina debe estar lejos del Capitolio. Oye, Ricardo, lo importante que hay que decirle a la gente es que esto va a ser abierto, gratis, la gente se puede conectar www.elperiodista.cl y va a haber una pantalla y lo puede ver en nuestras redes sociales, en El Periodista, en YouTube. Cuéntanos por qué redes sociales lo puede ver. YouTube, vamos a estar en YouTube, Facebook, Facebook y Twitter, como siempre, perfecto. pero principalmente en nuestro sitio web, porque ahí lo va a poder ver en 1080p. Bueno, los teléfonos también se puede ver bien, pero bueno, en una pantalla puede verlo muy bien. En la noche lo va a poder ver en la tele y a los días después también lo va a poder ver a través de la radio TSX. Y no existe el problema de morir de éxito, que lleguen 100.000 personas a ver el sitio web y hay algún problema de escala, ¿no? Así, si pasa eso, sería genial. Bueno, si pasa eso, en el peor caso se cambian a una YouTube. red social, pero va a ser un éxito eso. No va a tener problema en caerse porque le vamos a poner Cloudflare. Oh, muy bien. Ricardo, bueno, hagamos una cosa. Yo creo que una de las razones por la que necesitamos conversar de inteligencia artificial y por la próxima semana terminamos el ciclo 2021. 2021, vamos como la sesión de la NBA, vamos a terminar en enero de este año, vamos a terminar el año 2020. Y la razón por qué terminamos con inteligencia artificial, yo soy un poco majadero. Hace un año nos adelantamos en la conversación de las redes sociales, a pesar de que tenemos expertos en Chile, muy buenos expertos, el año pasado lo demostramos, hay ministerios, hay empresas chilenas, hay cierta gente que no quiere escuchar a los expertos chilenos, están trayendo mucha información de fuera, se vio en el caso del informe de las redes sociales que hablaban de la cultura coreana, bueno. Y no hay profeta en su tierra, así que dicen que no hay profeta en su tierra. Dímelo a mí. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, este año es el mayor encuentro de inteligencia artificial que se ha hecho en este país, con verdaderamente expertos de primer nivel, con gente de Estados Unidos, de Alemania, España. de España también. Bueno, lo que quiero decir es que es una excelente oportunidad para mostrar que en Chile estamos haciendo cosas muy importantes de inteligencia artificial. Hay muchos científicos, la red de científicos que está conectada con el mundo es muy grande y que nosotros podemos traer en una presentación al director de Mozilla, que es una fundación dedicada a la tecnología. Probablemente el próximo año vamos a estar hablando con la gente de la Electronic Frontier Foundation. Pero lo que quiero decir es que en este programa usted va a poder encontrar todos los temas que van a estar relacionados con la inteligencia artificial desde hoy hasta el próximo año, yo creo, ¿no, Ricardo? Porque estamos bien ahí en la vanguardia de los temas, ¿no? Sí, además que yo creo que este es un tema que va a ser muy importante, tiene que ver con también lo que hablamos la semana pasada de la estrategia chilena de inteligencia artificial. Y yo creo que con esto del mundo online que está ocurriendo gracias al COVID, una cosa positiva del COVID, se pueden hacer cosas que antes eran más difíciles de hacer.
digamos, Claro, de contactar con gente que nunca va a venir a Chile, pero que ahora nos puede dar nos podía dar ya una videoconferencia, pero no era lo normal. Ahora ya la videoconferencia es lo normal y la presencial es lo especial. Ahora, no solamente tenemos invitados de distintos países, pero yo creo que hay que mencionar que también eh, hay más nacionalidades. Por ejemplo, entre los que hablan hay personas de Argentina, de la India, como ya mencioné, eh, de Estados Unidos, que dijimos, de Chile, de Colombia. Es decir, hay también una diversidad geográfica, aparte de países, de nacionalidades, en la gente que nos va a hablar. Ahora, lo otro muy importante, que pese a que tenemos todos estos países invitados, casi todo el encuentro va a ser en castellano, para que la mayor claro, parte de la gente tenga acceso a entenderlo. claro. La única charla que no va a ser en castellano va a ser la de Mark Surman, que vamos a tener traducción simultánea, así Exacto. que ningún problema, porque no sé si se dieron cuenta, pero los otros que aparecen extranjeros en el programa, increíblemente hablan castellano también, Es- y eh, que fueron escogidos con un sesgo del idioma. ¿puedo, El puedo- único sesgo que hay. puedo decir que hablan español? Yo tengo esa manía que digo que la gente habla español, pero tú dices que No, hablan castellano. no, porque ese es un sesgo de Franco, yo no lo acepto, ese sesgo de Franco, Pero porque es en muy España, viejo. no, en España hay al menos Sí, 4 idiomas distintos, el sí, castellano, claro, el catalán, el euskera y el gallego, claro, y si quiere agregar también el asturiano, pero español fue una imposición de decir hay un solo idioma en España y claro. eso no respeta la diversidad Don de la Ricardo, gente. hablemos un poco de razones para hacer este encuentro. Y una de las razones es la que tú estás hablando del idioma también. Hay poco material sobre inteligencia artificial accesible en estos días desde el mundo latino. Se está generando mucho conocimiento en esto, pero están todos fuera de, digamos, de nuestros países. No se está generando conocimiento en Chile, en Argentina, como el de avanzada. Por ejemplo, el otro día hablamos de estos robots que yo digo que son marionetas, los de. ¿Cómo se llaman? Robotic. Ay, se me olvidó el nombre. Estas que bailaron. Los Boston Dynamics. Boston Dynamics. Eh, Nosotros estamos un poco alejados de los grandes centros industriales. No tenemos esa cantidad de dinero para hacer estos robots. No podemos acceder a grandes computadores todavía. Hablo de estos computadores que se usan para estas cosas. Nosotros podemos acceder a la tecnología que en otra época era impensada. Pero para hacerlo de Boston Dynamics hay que ir para allá, ¿no? Sí, eso ya son cosas avanzadas. Por ejemplo, por ejemplo, entre noticias interesantes, igual con el Boston Dynamics hay una discusión, y creo que no sé si la hablamos aquí mismo, de si cuánta inteligencia es eso, Claro. poder bailar. Ya, tú dices que no, yo digo un poco más que sí, pero bueno, Claro, pero. no vamos a poner de acuerdo porque Pero eh, usted es el experto, yo ya lo dejamos claro, el que sabe de inteligencia artificial es usted, don Ricardo, bueno, yo solo soy o sea, comentarista. hay una inteligencia en el sentido de que aunque estén algunas cosas ya predeterminadas, hay cosas que van a cambiar. Por ejemplo, si encuentras una imperfección en el suelo, aunque ya esté predeterminado el baile, tienes que manejarla para que no te caigas. Claro, hacer el balance, ¿no? Y de toda la parte de factores externos, tienes que saberla manejar independientemente de que todo lo otro esté programado. Y eso es lo interesante, digamos que esa es la parte más importante de la inteligencia humana, que podemos lidiar con acciones o eventos a los que nunca hemos estado puestos antes. Claro. Es decir, improvisamos mucho. Hacemos inmediatamente a qué se parece, qué podemos hacer, y por ejemplo, todos vamos a reaccionar bien ante un caso de peligro, porque podemos hacer esa extrapolación de todo lo que sabemos a una experiencia nueva. Y esa es la parte que realmente la parte más interesante de la inteligencia, de que es abstraer algo y extrapolarlo a algo distinto. Claro, o sea, el que aprende a jugar tenis no es lo mismo que jugar pádel, pero uno no necesita tener todo un entrenamiento nuevo para jugar pádel si sabía jugar tenis, ¿no? Sí, y eso es algo que conversamos con Ramón, ¿te acuerdas? Que esto de lo que se llama transfer and learning, que es poder transferir de algo que aprendiste a otro. Por ejemplo, yo podría enseñar a un robot a jugar tenis y luego que ese robot transfiera todo lo que sabe a paddle. Claro. Seguramente al principio no va a jugar tan bien, pero si ya aprendió a jugar tenis, va a ser más fácil aprender a jugar paddle. Bueno, Ricardo, son las 7:27.
Hoy día tuvimos que grabar un poco más temprano porque Carol porque, está en porque era, Australia y claro, grabarlo a las 10 esto de se la pasa por noche. tener invitados internacionales, tenemos que grabarlo para que Claro, puedan estar con ellos. no es fácil. Oye, Ricardo, un gusto verte en Chile, que estés muy bien, espero verte pronto en persona. Nos vemos justo el lunes, Mi, se te mi- cumple mi la... cuarentena se termina el lunes, y que espero estar con ustedes ahí Claro, en vivo, y si no, el martes seguro que y estoy con con ustedes en vivo. PCR negativo no te ha pasado nada, tenés PCR negativo, así que aclaremos al Sí, tiro. Ricardo tiene PCR con un- negativo. vine con un PCR negativo y me voy a hacer otro PCR antes de Por ir a ver. supuesto. Oye, el estudio es a todo chancho, lo vamos a hacer con la gente de Río Negro TV, un estudio gigante que está dentro de una cancha de básquetbol donde cae 100 personas y solo van a haber 2, 3, 4, dependiendo ahí algunas cosas. Así que muchos de los panelistas chilenos van a estar ahí, pero la gran mayoría va a estar conectada por Zoom, así que espero que sea una buena experiencia para que la gente la pueda ver en tele, en computador. Y de verdad ha sido un esfuerzo grande para el periodista, para mí especialmente. Bueno, y sin Ricardo esto no hubiera tenido sentido. Yo creo que Sin Daniel también, imposible. pero Somos espérate, yo creo que indispensables. conté esta historia hace muchos años atrás cuando yo trabajaba en el mouse.cl, en la tercera, en el 2008 fui a un congreso que hizo don Ricardo y me pareció un congreso maravilloso que trataron sobre la web chilena. 2008. Era 2008. Ese fue un encuentro, fue el encuentro número 9. y Tú hablaron. fuiste al encuentro número 9. Bueno, fui a otros, pero el encuentro número 9 y me pareció que esa es una experiencia que tendremos que repetir. Y espero que el próximo año lo repitamos con gente, en un bonito auditorio, con un cafecito, que nos podamos ver, abrazar y que de alguna manera el COVID se haya ido. Todos Es- vacunados. Vamos a estar, Obligación bueno, para, ya. obligación para ir al programa, vacunado. Bueno, pero este gobierno ya nos dejó vacunados a todos. ¡Oh! Pero de verdad los va a dejar vacunados este gobierno a todos. Dicen que la próxima semana llegan 3.000, no, llegan 1.700.000 vacunas Sinovac y a los 10 días después llegan otro 1.700.000 de vacunas Sinovac, lo dijo el señor París hoy día. Muy bien, qué bueno, porque eso significa que vamos a ponernos al día en la vacunación. Y vamos a terminar vacunados. Chao Ricardo, Ah, espero que nos veamos y que estemos muy bien. Cuídate. Chao, chao, igualmente. chao. Ah.